Vamos a leer entonces Génesis capítulo 21, versículos 8 al 21. Dice así la escritura: y creció el niño y fue destetado. Está hablando de Isaac, hijo del otro hijo de Abraham. E hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ustedes tienen el antecedente de esta historia. Dios le había dicho a Abraham, le dio una promesa de que a su esposa, la esposa de Abraham, Sara, era estéril. Y aunque ya eran avanzados de edad, Dios les dijo que les iba a dar un hijo. Pero se tardó un poco el Señor, y en eso de que se tardó, le sucedió lo que a veces nos pasa a nosotros, que empezamos a querer hacer las cosas a nuestro modo. Y a Sara se le ocurrió la brillante idea de decir: bueno, Dios nos dijo que nos iba a dar un hijo, pero ¿qué tal si Dios lo quiere hacer de una manera que nosotros no estamos viendo, ¿no? Y pues yo ya soy grande, ya se me pasó la costumbre de las mujeres, la menopausia, ya no hay un óvulo que fecundar, entonces tal vez el hijo que Dios nos quiere dar podría ser a través de nuestra sirvienta, de Agar. Y recuerden que en aquellos tiempos un esclavo era una posesión. O sea, no era una persona con derechos o con facultad para elegir y decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. No, era alguien que obedecía, y era una posesión. Y se estilaba en esos tiempos que si nacían dentro de tu posesión, venían a ser propiedad tuya. Y con el hecho de que la mujer, cuando iba a dar a luz, la mujer, la que era estéril, se ponía en las rodillas de la mujer, de la otra mujer, para que diera luz, y decía: pues es mi hijo. Entonces tuvieron esa brillante idea, y nació este niño llamado Ismael, de Abraham y de la sirvienta Agar. Pero después Dios cumple su promesa, porque Dios siempre va a cumplir lo que promete, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A veces va a tardar más de lo que nosotros estamos dispuestos a esperar, pero Dios siempre cumple sus promesas, y cumplió la promesa. Y Sara, entonces, la que era estéril, quedó embarazada y dio a luz un hijo que se llamó Isaac.
Entonces, pues como ya tenía el suyo de su sangre, de su carne, pues empezó a incomodarle, ¿no? El otro hijo, llamado Ismael, y empezó a decirle al pobre Abraham, ¿sabes qué? El hijo, primero cuando no tenía, cuando puso sus rodillas para tenerlo, decía, era su hijo, era hijo de Sara también, pero ya que tenía su hijo, le dice a Abraham, tu hijo, Ismael, me está malviendo a mi pequeñito Isaac. Y pone en un dilema a Abraham, ¿no? Porque él sí es papá de ambos. Y Dios le dice a Abraham, pues, algo que te dice tu esposa ahí, no te preocupes por Ismael, porque yo haré de él también una gran nación. Pero vamos a ver, vamos a concentrarnos un poco en Agar, la sirvienta, la que tiene el hijo, y el hijo ya está entre los 16 años, 14, 16 años, está el pequeño Ismael, y de repente deciden que ellos ya no pueden vivir más en esa casa y la despiden, o sea, la sacan literalmente. Dice el versículo 24, versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, mire qué obediente, y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. De un día para otro, Abraham se deshace de Agar. Le había servido muchos años y de muchas maneras, y un día decide, así nada más, que ya no la quería más en su hogar. De la noche a la mañana, Agar se encuentra en la calle, por así decirlo. Hay crisis en nuestra vida que se nos van a venir sin previo aviso. Hay situaciones que se nos anticipan. En el recibo de luz, ahí dice fecha de corte en tal día. Estamos anticipados a esa fecha de corte y sabemos que si no pagamos, pues tal día viene y nos cortan la luz. Pero hay situaciones de nuestra vida que no avisan. Hay situaciones que se nos vienen de repente, hay crisis que no vemos venir y que nos toman por sorpresa. Agar, no sé qué estaba haciendo ese día, quizá todavía ni se levantaba cuando Abraham va a despertarla y a decirle, sabes que ya no puedes seguir en esta casa, toma, le dio un poco de pan y un odre de agua y la despidió. O sea, no llevaba más en la mano, no llevaba más. Sale Agar con una inseguridad, con ni siquiera saber qué va a hacer de su vida. Las circunstancias y los problemas muchas veces vienen a las dificultades sin avisarnos. Vamos a un chequeo que parece un chequeo rutinario y de pronto se convierte en el diagnóstico de una enfermedad terrible que no esperábamos. Nuestra economía, estamos en una economía tan globalizada que lo que sucede al otro lado del mundo nos afecta. Golpea nuestra economía y de pronto nos encontramos en una crisis económica sin nosotros haber hecho nada al respecto, simplemente porque allá alguien se peleó un país con otro país y esto movió la economía global y nos vemos en una crisis económica. Un buen día llegamos al trabajo como si nada y nos encontramos con la noticia de que hubo recorte de personal y de que entre esas personas que tuvieron que recortar estamos nosotros. Sin previo aviso. ¿Y ahora qué hago? Tengo deudas que cubrir, tengo compromisos económicos que hacer. ¿Cómo voy a salir de esto? Hay cambios en la administración, aún en el gobierno, y esa empresa, ese trabajo que parecía seguro ya no lo es. De repente pensábamos que estábamos bien en nuestra relación matrimonial, o por lo menos que no estábamos tan mal.
Y de repente nos encontramos con la pareja que nos dice, ya no quiero, no puedo vivir más contigo y quédate o me voy o vete tú de la casa. Sin previo aviso, un requerimiento bancario, situaciones que vienen a nuestra vida que no esperábamos. Agar e Ismael pasaron de tener un lugar más o menos seguro para vivir, de tener techo, vestido y calzado, comida, a quedarse en una situación precaria solamente, como dicen por ahí, a pan y agua, un poco de pan y un odre de agua. Las crisis y estos problemas en nuestra vida nos desconciertan, generan incertidumbre en nuestra vida. Que mire lo que dice de Agar, entonces, versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Anduvo errante, no sabía qué hacer, no sabía a dónde ir, no sabía de qué manera solucionar su problema. Las crisis nos ponen en una situación de desconcierto, de incertidumbre, donde no sabemos para dónde ganar, no sabemos qué decisión tomar, no sabemos para dónde hacernos. Y Agar anduvo errante en el desierto, pensando quizá cómo salir de esa situación, pensando cómo haría para sobrevivir con su hijo y poder salir adelante. Las crisis, decía alguien, de las situaciones críticas en nuestra vida son como un huracán que pasan de ti y no te dejan en el mismo lugar. Te dejan en un lugar distinto a donde estabas y sin saber qué hacer. Ella anduvo errante, ella anduvo confundida, ella anduvo caminando diciendo, ¿qué voy a hacer? Muchas veces las crisis producen ese efecto en nuestra vida, nos confunden, nos desarman. No estábamos preparados para esto, no estaba preparado para este diagnóstico, no estaba preparado para esta situación, para este problema. Y empezamos a andar yendo de un lado para otro, dando vueltas, pensando, sin poder dormir, diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a superar esto? ¿Cómo voy a salir adelante? Y lo más terrible es cuando los recursos se nos agotan, porque le dieron pan y le dieron agua, pero dice el versículo 15, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y le faltó el agua del odre. Los recursos se agotaron. Y realmente no era mucho lo que ella tenía en su mano. Muchos llegamos a un punto en el que ya no tenemos los recursos para continuar. Hemos tratado de sobrellevar la crisis económica, haciendo ajustes por aquí y por allá, limitándonos de ciertas cosas. Pero llega el tiempo, el momento en que los recursos ya no dan. Hemos agotado nuestras fuerzas buscando respuesta a nuestro problema, hasta que se nos acaba el agua, hasta que el odre queda vacío. Hemos buscado y probado medicinas y tratamientos para nuestra enfermedad, y nos pasa como esa mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía el médico si no sanaba. Los recursos se nos acaban. Los recursos se nos agotan en ese deambular, en ese estar yendo y viniendo en el desierto sin saber qué hacer. Si habíamos hecho algún ahorro, ese despido o esa crisis en nuestro negocio, en nuestra empresa, vamos comiéndolo hasta que se agota. Hemos intentado terapias y consejeros, intentando que nuestro matrimonio, nuestros hijos puedan enderezarse, puedan componer el rumbo. Hemos ido a grupos de autoayuda para salir de nuestra desesperación, de nuestra crisis, y se ayudan, pero como que todavía hay algo. Hemos tratado de salir de los problemas económicos, yendo de un lado a otro, buscando préstamos, financiamiento.
y a veces estamos destapando hoyos para rellenar otro hoyo. Debo aquí, voy a pedir allá para pagar aquí y que ya no me esté molestando pero quedo endeudado con el otro, ya ando viendo dónde conseguir para pagar acá y los recursos se agotan, el agua del odre se acaba. Lo más terrible no es cuando se nos acaban los recursos, sino cuando se nos acaba la esperanza. Dice un dicho que la esperanza muere al último quien sabe. Pero esta madre desesperada llamada Agar llega a ese punto crítico en su vida. Ese punto cuando perdemos la esperanza. Dice el versículo 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Llegó un punto en que perdió la esperanza, estuvo caminando quizá mucho tiempo, estuvo dándole vueltas a su problema, estuvo buscando solución para la crisis que estaba enfrentando, pero llegó un momento en que se siente. Se sentó, dijo, voy a esperar a que mi hijo muera. Había perdido la esperanza. Y ella llegó a este punto que yo llamo resignación. La resignación es cuando nosotros nos rendimos y dejamos de intentarlo. La resignación es cuando nos damos por vencidos y sentimos que ya no vale la pena hacer ningún esfuerzo más. Cuando llegamos a ese punto de cansancio en medio de la crisis, en medio de una relación que no funciona, o en medio de una enfermedad que no es sanada, cuando decimos, ¿ya para qué de nuevo? ¿Ya para qué hago más? Lo que tenía que hacer ya lo hice. Y llegamos a ese punto de perder la esperanza y nos resignamos a la situación, al problema. Creo que aquí hay muchos resignados a una enfermedad. Nos resignamos a una situación económica de pobreza, de fracaso. Nos resignamos a que nuestros hijos están en rebeldía o en vicios y decimos, pues, si así quiere vivir, si ese es su destino, ya para qué le muevo, para qué me desgasto, para qué le sigo hablando, sigo entrando en conflicto con él, con ella. Algunos están resignados a un matrimonio o a una familia en crisis. Quizá por un tiempo buscaron, quizá en algún momento lo intentaron, pero llega el punto de desesperación y de hartazgo, de decir, ya no, ya esto no solamente está dañando, me está dañando a mí por dentro, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar. Que se queden así las cosas, y si no va a ser, y no se va a dar, y no será posible, pues ¿qué importa? Y llegamos a resignarnos, y Agar se resignó y se sentó a esperar la muerte, el final de su hijo. Yo no quisiera estar en el lugar en el que estuvo Agar. Me ha tocado ver padres que han quedado sin que los médicos han dicho que ya no hay esperanza para el problema, para la situación que están enfrentando. Y lo único que hacen es estar detrás del vidrio, viendo a su pequeño morir. Porque los médicos dijeron que no hay esperanza. Hay muchos como Agar hoy que están sentados viendo a su matrimonio morir y diciendo, ya hice lo que pude, mis recursos ya se agotaron, ya hablé y hablamos. Si va a morir, que muera. Aquí voy a esperar que muera. Muchos están sentados como Agar viendo cómo su familia está cayéndose en pedazos
y solamente esperando el final. Pero dice la Escritura, y esto me encanta, que aunque Agar se había resignado, aunque Agar había perdido la esperanza, el pequeño Ismael no se resignó. Él no perdió la esperanza. Él quizá pensó dentro de sí y dijo: yo no puedo morir aquí. Se nos dice de Abraham que es el padre de la fe. Y estoy seguro que algo de esa fe le había enseñado Abraham al pequeño Ismael. Y quiero pensar que aún antes de despedir a su hijo, porque dice la Escritura que cuando supo que tenía que sacar a su hijo, y Agar le pesó en su corazón a Abraham. O sea, no fue una decisión tan fácil como parecía. Y quiero pensar que antes de despedirlo, no sé si lo bendijo, no sé, pero algo le dijo a Abraham a este chico, Ismael. Y en ese momento crítico en la vida de Ismael, cuando ya la madre había perdido la esperanza en él decide que no es el plan ni el propósito de Dios para su vida. Y entonces este joven hace algo que cambia su destino. Y hizo algo que también puede cambiar nuestro destino. Hizo algo que también, cuando nosotros entendemos este punto, este principio en nuestra vida, puede hacer una diferencia en nosotros. Dice el versículo 16, se fue a Agar y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ismael alzó su voz y lloró. ¿Y sabes cuál es el significado del nombre Ismael? Ismael significa Dios oye. Y algo estaba marcado en el nombre de este chico: Dios oye. Dios oye. Yo creo que el razonamiento de él es: si Dios oye, pues voy a hablarle, voy a clamar a él. Si Dios oye, tiene que escucharme. No me puedo quedar callado, no puedo dejarme morir aquí en el desierto. Voy a clamar a él. Y alzó su voz y lloró. Y saben lo primero que tenemos que hacer cuando estamos para perder la esperanza, en lugar de resignarnos, es clamar a Dios, es buscar a Dios, es hablarle a Él, es buscar la ayuda de Dios, la intervención de Dios en nuestra vida. Ismael alzó su voz y lloró, levantó su clamor a Dios. Me encanta la Escritura, porque el nombre de Ismael se cumple, porque dice que Dios oyó. Dios oyó, porque Dios nunca va a desestimar la oración de una persona afligida, de una persona quebrantada. Dios siempre oye ese clamor. Dice el versículo 17: y oyó Dios la voz del muchacho. Cuando clamamos a Dios, podemos tener la seguridad de que Dios nos va a oír. Agar estaba en medio de un desierto, lejos de su casa. Había caminado mucho tal vez, pero estaba en un lugar desértico, donde quizá no había personas alrededor, pero Dios estaba ahí. Porque en medio de los desiertos de nuestra vida, por muy difíciles que estos sean, Dios está ahí y Dios puede oírnos. Quizá nadie más pueda escuchar, quizá nadie más esté ahí, pero Dios está ahí. Podemos clamar a Él y podemos elevar nuestra voz al Señor, y estamos seguros que Dios va a oír, porque Ismael significa Dios oír. Y escuchó Dios la voz del muchacho, versículo 17, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. No solamente Dios nos oye, pero Dios también nos responde.
En medio del dolor y en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, tenemos un Dios que oye, que escucha, pero un Dios que también responde. Un Dios que está pendiente, un Dios que está al tanto de nuestro dolor y de nuestra dificultad, y a quien podemos acercarnos, estando seguros de que Él va a escucharnos, de que Él va a respondernos. Y me encanta lo que dice la primera parte del versículo 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, Dios oyó, y el ángel de Dios llamó a Agar. Dios llama también. Dios ve a esa madre afligida, a ese hijo moribundo, y Dios llama a Agar a través de su ángel. Ahora, esto es muy simbólico. Porque sabes que Dios está preparándose para hacer algo. Y cuando Dios está preparándose para hacer algo extraordinario, te hace un llamado. Acércate a Él. Dios nos llama a acercarnos a su presencia. Y sabes que ese llamado viene de muchas maneras. Y una de esas es alguien que te invita a la iglesia, alguien que te dice, vamos, para que oren por ti, vamos. Yo estaba quizá en una situación semejante, también tenía un problema muy grave, de cual no sabía cómo salir. Pero Dios me ayudó. ¿Y por qué no vamos? Es Dios llamándote a acercarte a Él. Es Dios llamándote a tener ese encuentro personal con Él. Y Dios llama a Agar. Y creo que Dios está llamando, creo firmemente, que en esta mañana Dios va a llamar a más de uno a acercarse a su presencia y a decirle, no tengas temor, no tengas miedo, no llores. He visto tu aflicción, he visto tu carga, he visto tu problema, pero no tengas miedo. No sabes lo que te depara el futuro, no sabes cómo vas a salir de esta crisis, pero sabes, lo importante es que el Señor conoce la manera, sabe de qué forma tú y yo podemos salir de esta dificultad. Dios nos llama. Dios llamó a Agar y le dijo, levántate. Versículo 18. Levántate y alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Dios ve a esa mujer rendida, derrotada, sin esperanza, sentada esperando ver la muerte de su hijo, y le dice, tienes que levantarte. Tienes que levantarte. Es decir, recobra la fe, recobra el ánimo, recobra la esperanza y levántate. Es decir, no te quedes en esa situación, no te quedes en ese lugar. Ahora, ese levantarte no es mi intención, ni es lo que yo anhelo, porque tú te quedes así como estás hoy. Tienes que levantarte, tienes que dar un paso de fe. Y toma a tu hijo. Me encanta esto también. Le dijo, levántate, alza al muchacho y sosténlo. Sosténlo. Ella ya lo había soltado. Ella ya lo había dejado. El Señor le dice, sosténlo. Es decir, agárralo. No lo sueltes. Porque yo haré de él una gran nación. ¿Sabes que muchos hemos soltado ya nuestro matrimonio? Y decimos, esto ya no. El Señor dice, levántate. Agárralo. No lo sueltes. Tú ya te habías dado por vencido con tu hijo, con tu hija. No va a entender, no se va a componer. Y el Señor te dice, ve a agarrarlo. No lo sueltes y sosténlo, porque yo haré de él
una gran nación. Hemos soltado la esperanza, hemos soltado nuestra confianza en otros, nos hemos dado por vencidos, pero el Señor dice, tienes que levantarte y tienes que tomarlo, tienes que agarrarlo, no lo sueltes. Por muy difícil que parezca el problema, la adversidad, no lo sueltes, tómalo, agárralo. Dios da la promesa de que Él le dice, Agar, yo haré de tu hijo una gran nación. Hay una promesa de cambio, hay una promesa de bendición de parte de Dios. Sostén a tu hijo, no sueltes a tu familia, no sueltes tu matrimonio, porque hay un propósito de Dios grande para ellos. Quizá no lo veas, quizá lo que veas es el sufrimiento, la carga de dolor que has tenido por tantos años, pero Dios no ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a dimensionar. Dios ve un futuro diferente, Dios ve un futuro para Ismael, no de muerte, no de fracaso, no de derrota. Dice, haré de él una gran nación. Y Dios puede hacer y cambiar las circunstancias de tu vida. Dios puede hacer algo diferente. Y cuando Dios promete que lo va a hacer, lo hace, porque lo hizo con Ismael. Dios hizo, porque la pregunta sería, pues ¿cómo? Mis recursos se acabaron, estoy sola, aquí estoy en medio de un desierto, ¿cómo será esto posible? Pero Dios hace estas siguientes cosas. En primer lugar, le abre los ojos a Agar. Dice el versículo 19, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Pudieron haber sido dos cosas, que la fuente de agua ahí estaba y Agar no la había visto, o que Dios primero puso la fuente y después abrió los ojos de Agar para que ella la viera. Pero hay una realidad en esto, que cuando nosotros estamos en crisis y en dificultades, cuando el problema es tan grave y nos hemos resignado y hemos perdido la esperanza, nos bloqueamos y decimos, ya no hay salida, ya no hay esperanza, ya no hay nada que hacer, nunca podré superar esta situación. Pero la fuente de agua está ahí. Y cuando Dios interviene, cuando Dios viene a nosotros, nos muestra que sí hay una respuesta, nos muestra que sí hay una salida, nos muestra que sí hay manera de seguir adelante, nos muestra que hay manera de sobrevivir a nuestra relación, a nuestra familia, de salir de esa enfermedad y de esa crisis en la que yo estoy metido hoy. Dios nos abre los ojos y entonces nosotros podemos ver el panorama de una manera distinta, porque los problemas nos ciegan, porque los problemas nos bloquean. Y a veces la solución, la respuesta está en la mano, pero estamos tan cegados, tan ofuscados, tan modestos que no la vemos. Pero Dios interviene y Dios se manifiesta para decirnos, abrirnos los ojos y decirnos que hay solución y que todavía hay esperanza. Le abrió los ojos y le mostró una fuente de agua. Dios suplirá lo que haga falta en medio del desierto. Dios suplirá lo que haga falta en medio de tu problema, en medio de tu dificultad. A ella se le había acabado el agua y Dios le da agua en medio del desierto. Ahora, Abraham le había dado, eso es lo hermoso y lo precioso de Dios. Cuando tú lees un milagro del Señor, siempre vas a darte cuenta que Él hace las cosas en abundancia. Cuando Él multiplica los panes, sobraron 12 cestas de pan cuando alimentó a la multitud. Cuando Él va a transformar el agua en vino, llena las tinajas hasta arriba, las tinajas son llenas. Abraham le había dado a Agar un odre que pronto se determinó, pero él le da una fuente, la fuente no se agota, la fuente está constantemente fluyendo agua, porque todo lo que el hombre te pueda dar nunca se va a comparar a lo que Dios te da. Lo que el hombre nos da se agota, lo que el hombre nos da perece. Los recursos humanos son limitados, pero los recursos de Dios sobreabundan en gran manera. No le dio un odre, ni siquiera le dio una pipa, le dio una fuente de agua, porque Dios va a proveer. Cuando Él se decide a bendecirnos, siempre lo hace de manera sobreabundante. En Dios no tenemos un odre, en Dios tenemos una fuente. Él siempre dará en abundancia, Él siempre dará una provisión que no se agota.
le faltaba agua, se le había acabado el agua y Dios le muestra, aquí hay una fuente, el agua no te va a faltar. El agua, la provisión de Dios no te va a faltar. Y no solamente Dios ofrece provisión, no solamente Dios abre los ojos y le muestra a Agar lo que debería de hacer. Y no solamente Dios provee los recursos para sus necesidades, pero hay algo que me encanta mucho más. Dice el versículo 20, y Dios estaba con el muchacho. No solamente Dios nos muestra la salida, no solamente Dios nos da los recursos, pero Dios nos garantiza su presencia. Dios estaba con el muchacho. Dios no solamente nos va a decir como Abraham le dijo a Agar, ahí está, y a ver, tú entiéndetelas. A ver, ¿para cuánto te alcanza? ¿Cuánto tiempo te dura el pan y el agua? Pero Dios estaba con el muchacho. La presencia de Dios va a ayudarnos y va a estar con nosotros hasta que su propósito y su visión, su promesa en nuestra vida se cumplan. Él lo prometió, Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Abraham nos despidió y nos dejó a su suerte, pero Dios no se separó. Dios nunca abandonó a Agar y a Ismael. Dios estaba con el muchacho. Dios ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no importando cómo sean los días. Que no todos los días son buenos. Pero aún en los días malos, Dios dijo que estaría con nosotros. Y si hay algo que podemos atesorar como la cosa más hermosa y más valiosa en nuestra vida, es la presencia de Dios, la seguridad de que Dios estará conmigo, la seguridad de que podemos decir como el salmista que mi padre y mi madre me dejarán, con todo Jehová me recogerá. Abraham había dejado, el padre de Ismael lo había dejado, la madre se había resignado que iba a morir, pero Jehová lo vio, Dios lo escuchó, lo tomó bajo su cuidado, suplió sus necesidades y estuvo con él para cumplir su propósito, para que él fuera lo que Dios había dicho que iba a ser. Porque Dios no solamente nos promete su presencia, pero Él se asegura de que su presencia sea real y palpable en nuestra vida. Versículo 20, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, el que se iba a morir. Alcanzó su propósito. La presencia de Dios no se apartó de él. Me encanta esta palabra que nos desafía a confiar en el Señor. Yo no sé en qué punto te encuentras hoy. No sé cómo está tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas. Pero lo que sí sé es que por muy difícil que pueda verse el panorama, Dios nos invita a no resignarnos, a no quedarnos sentados, a no rendirnos. Dios nos invita a levantarnos y a confiar en Él. Dios nos invita a sostener, a no soltar la esperanza, la confianza, a no soltar el anhelo de cambio en medio de nuestras dificultades. Y Dios tiene preparada la provisión para ayudarnos a salir del medio de la dificultad. Y nuestro Dios es un Dios de esperanza. Nuestro Dios es un Dios de fidelidad. Y si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y si Él ha dicho que no nos dejará, estemos por seguros que Él no nos dejará. Puede parecer el desierto muy difícil, pueden nuestros recursos haberse agotado. Podemos aún haber perdido la esperanza, pero Dios oye y Dios ve. Y en medio del problema, de la dificultad que puedas estar viviendo, quiero invitarte
a seguir confiando en el Señor, a seguir esperando, a seguir poniendo tu necesidad en sus manos. No te resignes, no te quedes cruzado de brazos, no te sientes ahí a esperar que venga el fin. Levántate y clama a Dios. Clama a Dios. Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar, y su provisión será sobreabundante, y Dios cumplirá su propósito en ti.